Hermanitos amados, muy buenos días, Dios Todopoderoso los bendiga. Les comparto la palabra del Señor que se encuentra en Filemón, capítulo 1, versículos 5 al 7, que dice así: Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vamos a enfocarnos en esta mañana en este hombre llamado Filemón, que su nombre quiere decir el que es hospitalario, quiere decir afectuoso, quiere decir cariñoso, y también quiere decir el que ama. Es un nombre muy rico en significado y por supuesto que no solamente es rico en significado, sino que en la misma vida práctica, en las mismas obras de Filemón como cristiano, se dejó notar ese bonito significado de su nombre, porque todos nuestros nombres apuntan a un blanco en nuestra vida que estamos viviendo aquí en la tierra. Así que hablemos de Filemón. ¿Quién era Filemón? Era un cristiano hijo de Dios que había sido salvado por la predicación del apóstol San Pablo. Era un hijo espiritual del apóstol San Pablo. Y resulta de que Pablo le escribe. ¿Cuál era el objetivo de que le escriba? En primer lugar, para saludarlo. En segundo lugar, para reconocer, y esto es muy importante de parte de nosotros los que somos pastores, líderes de la iglesia de nuestro Señor Jesús, reconocer las buenas cosas que tienen nuestros hermanos en Cristo, esas bonitas virtudes, porque muchas veces lo que más miramos son las cosas negativas que tienen los demás y no miramos las cosas bonitas, las virtudes bonitas que tienen los hermanos. Y como dice la palabra, en Proverbio dice que tus ojos miren lo recto. No nos olvidemos nunca, queridos hermanos, que más importante y una señal de madurez cristiana, madurez espiritual en la vida de un cristiano es ponderar, resaltar esas virtudes bonitas que tienen los hermanos que están en nuestra congregación. No tratemos de exaltar ni ponderar lo negativo de las personas, exaltemos mejor lo positivo. Así nos muestra el apóstol San Pablo cuando se dirige a este hermano Filemón en aquel entonces. Ahora, cuando le escribe también es para decirle: mira, te lo estoy devolviendo a Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Era un esclavo que tenía Filemón. Y este esclavo se había huido de la casa de Filemón, donde él debería permanecer como esclavo, pero resulta que se huyó y estando en la prisión, estando encarcelado el apóstol Pablo, Onésimo fue salvado por la predicación del apóstol San Pablo. Así que se convierte al Señor Onésimo y Pablo encuentra muy bien hacerlo volver bajo la tutoría de Filemón. Y esta es una parte importantísima también para nosotros los siervos de Dios, tener la actitud de Pablo, porque Pablo aclara y dice: mira, me haya gustado que Onésimo se quede a servirme a mí, le dice, como tu representante, ya en vez de que vos me sirvas, que me haya servido Onésimo. Pero no está bien, dice, donde yo no me quiero aprovechar de nada de eso y he preferido enviártelo. Te lo envío, pero ya no te lo envío, le dice, y no lo recibas como un esclavo, sino recibilo como a mí mismo y recibilo ahora como a un hermano en Cristo. Y si él, le dijo, te ha hecho algún daño, te ha hecho perder dinero, le dice, yo estoy dispuesto a pagártelo. Mire usted la actitud del apóstol San Pablo. Es un hombre admirable, este siervo de Dios que estuvo por este mundo y con unas características pero súper especiales, de las cuales nosotros también tenemos que aprender como siervos de Dios Altísimo.
a tener esa clase de conciencia, esa clase de corazón y no aprovecharse de las cosas de los demás o de las personas que son de otros siervos de Dios Altísimo. Ahora en nuestro tiempo reina eso de querer aprovecharse estando en la posición donde estamos, ya sea como pastores, como líderes, ya sea como profetas, apóstoles, que ahora están de moda esos títulos de profeta y apóstol, o como maestro en Biblia o como evangelista. Este tiempo se ve cada cosa en los siervos de Dios, lamentablemente, no todos somos así, pero los pocos que hay de esa calidad mala, de actitudes de servidores del Señor, nos hacen quedar mal a toditos. Pero no seamos así, como el apóstol Pablo nos muestra, un hombre íntegro, un hombre que no se quiere aprovechar de Filemón, de Onésimo que le pertenecía, era propiedad de Filemón, sino que se lo devuelve. Pero algo que quiero resaltar aquí, el buen testimonio de Filemón, un cristiano con un buen testimonio, que tanto es así que dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo está ponderando aquí, que este hombre dice, tenía amor hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios. El buen testimonio es muy importante, queridos hermanos. ¿Cómo saber si yo tengo buen testimonio? El buen testimonio no está en que yo ore mucho, haciéndome ver con los hermanos de la iglesia, que yo ayune mucho, haciéndome ver con los hermanos de la iglesia, que yo haga vigilias, haciéndome ver con los hermanos de la iglesia, o publicando yo lo que estoy haciendo. El buen testimonio no va en leerme toda la Biblia y leerme capítulos enteros, libros enteros de la Biblia y haciéndome ver con los demás o comunicando lo que estoy haciendo. Entonces, el buen testimonio no va en eso. El buen testimonio va en la práctica de lo que nosotros vamos aprendiendo en la Biblia, de nuestro carácter, de cómo nosotros respondemos, cómo nos relacionamos con los hermanos, cómo nos relacionamos primero con los de nuestra casa, nuestra familia, cómo somos con ellos, somos amorosos, cariñosos, hospitalarios, cómo somos respetuosos, cómo somos fieles, cómo estamos nosotros siendo cariñosos con nuestra familia, nos abrazamos como familia, nos damos besitos de cariñitos en la frente o en la mejilla, cómo somos. Nos hablamos con amor, con cariño, somos amables, somos colaboradores, ayudamos al que vemos que está haciendo un trabajo y vamos y lo ayudamos. ¿Cómo estamos siendo nosotros en nuestro testimonio cristiano? Los primeros que deben ser impactados con un buen testimonio cristiano de los que estamos ya viviendo y somos hijos de Dios, debe ser nuestra familia. Los segundos deben ser los hermanos de la congregación y después los colegas de trabajo o los compañeros en el colegio, en la universidad o en cualquier parte donde estemos viviendo o donde vayamos. Tenemos que impactar con el testimonio nuestro, con el testimonio cristiano. Tener buen testimonio cristiano es ser un cristiano amoroso, cariñoso con el Señor, respetuoso, que amamos la obra de Dios. Eso es amar a Cristo, que le obedecemos. La demostración más contundente y que convence que nosotros amamos al Señor Jesús es nuestra obediencia. Como dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 14, versículo 15, si me ama, guarda mis mandamientos. Quiere decir, obedece mis mandamientos, practica mis mandamientos, memorízalos y ponlo en la práctica. Eso dijo el Señor Jesús, si me amas, ahí está, guarda mis mandamientos. Demostrame en otras palabras que me amas obedeciendo mi palabra. Y luego dice, el buen testimonio de un cristiano va en la práctica con los hermanos, ya con la familia. Ahí dice, y para con todos los santos. Ese amor que tenía Filemón era un amor
que también lo expresaba hacia los hermanos en Cristo, ayudándoles, siendo cariñoso, voluntarioso, ayudador. Él socorría a los necesitados, él le daba un buen consejo, siempre estaba animando, ayudando, apoyando, socorriendo, siendo amable, siendo atento. Eso es un buen testimonio cristiano. No causaba problema, no causaba disgusto, no era un cristiano problemático en la congregación, más bien era un cristiano que consolaba, porque aquí está escrito, ¿no? Dice en el versículo 7, ahí dice que Filemón dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Mire, cuán importante es ser un buen cristiano y de buen testimonio cristiano, porque llegamos a confortar. Ese es el objetivo en la vida de un cristiano que ha aprendido de la palabra del Señor, que ha aprendido de Cristo Jesús nuestro Señor, que su carácter ha cambiado, que sus actitudes son bonitas, que han cambiado, que ahora sirve de consuelo, de ayuda, de confort a los hermanos, a la necesidad de los hermanos, a la necesidad de su propia familia y también de los hermanos. Ese es el objetivo de tener un buen testimonio. No es orar un montón y ayunar un montón, hacer vigilias, muchas vigilias. No es leernos la Biblia 15, 20, 30, 50 veces. No, aquí va en la práctica el buen testimonio cristiano. Y si yo quiero saber cómo es y si tengo un buen testimonio, es la práctica, es la relación, es mi ayuda, mi beneficio. ¿Qué beneficio estoy trayendo al reino de Dios? ¿Qué beneficio estoy trayendo a mi familia? ¿Qué beneficio estoy trayendo a la iglesia de Cristo? ¿Qué beneficio? Los hermanos se sienten bien cuando hablan conmigo. Los hermanos son confortados, alivianados en sus problemas, son iluminados con un buen consejo que le damos como hijos de Dios, como cristianos. ¿Están siendo bendecidos los hermanos donde yo me congrego? ¿O más bien me hago hecho el cristiano maduro, que porque creo que soy maduro, que porque oro harto, que porque ayuno mucho, porque hago vigilia mucho, porque leo bastante la Biblia, porque no me falto a ningún culto, porque estoy participando en las actividades de la iglesia, porque voy al evangelismo? Eso no demuestra que tengo un buen testimonio, de ninguna manera. El buen testimonio va así como dice la palabra del Señor acerca de Filemón. Ama al Señor Jesucristo, ama también a los hermanos y sirve de un hermano que conforta los corazones de los hermanos, que los ayuda, que los conforta, que los consuela, que los anima a seguir para adelante, que trata bien a los demás, que trata bien, amoroso, cariñosamente, es hospitalario con su propia familia y también con los propios hermanos de la congregación donde está. Queridos hermanos, a eso tenemos que apuntar. Dejémonos de hipocresía. Ya ser hipócrita es cuando yo oro bastante, pero me levanto del altar y luego voy a mi casa y comienzo a pelear, discutir, portarme mal. Querido hermano, eso es ser hipócrita. Ayuno. Hay personas, hay cristianos que ayunan, pero después terminan el ayuno y están discutiendo, peleando, van y se portan mal a sus casas, a su familia, y luego, ¿qué dice su familia? Todo el día para en la iglesia orando, todo el día para ayunando, siempre lo vemos al que está haciendo vigilia, pero nunca cambia. Eso es hipocresía, eso es ser hipócrita. Así que no hagamos eso, tengamos un buen testimonio, hagamos lo que dé bien a nuestro Señor Jesucristo con nuestro testimonio, seamos de mucha bendición donde allí en nuestra casa y donde nos congregamos, donde trabajamos, estudiamos, etcétera, seamos de grande bendición. Ese es el objetivo de tener buen testimonio cristiano, porque eso demuestra fe, eso demuestra amor, demuestra fidelidad, demuestra que soy un cristiano como Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Así que ánimo mis hermanos, no seamos hipócritas, no demuestre que usted ora un montón, mucho, ayuna mucho, lee bastante la Biblia, hace un montón de vigilias y que asiste al templo. Eso está correcto, yo no estoy desaprobando eso de ninguna manera, está correctísimo, pero
hágalo en secreto, como dice la palabra de Dios. Y si hay actividades de oración y de ayuno y de vigilias en el templo, vaya y participe también. Vaya y participe también. Pero el objetivo principal de eso es tener un buen testimonio cristiano para ser de bendición a mi familia y a mis hermanos en Cristo y a cualquier otra persona. Un fuerte abrazo, que el Todopoderoso hoy esté con ustedes y siempre los bendiga y los ayude en todo. Paz.